Bueno, muy bien, damos comienzo al análisis de la clase número 3. Yo aquí lo que hago es hacer foco en la dimensión social de la revolución industrial. En el encuentro anterior habíamos estado mucho más focalizados en los cambios de la matriz productiva y del impacto económico. Por ello, en este encuentro quería mirar un poco lo que sería la otra revolución industrial o la otra cara de la revolución industrial. Para eso lo que hago en los primeros 30 minutos es mencionar un poco a qué me refiero con cuestión social, justamente que es la problemática de esta clase, y yo aquí les agrego que bueno, justamente nos referimos al conjunto de problemas que surgieron como consecuencia de esa revolución industrial y que va a estar fuertemente focalizado en los sectores trabajadores y el impacto que va a tener en ellos, sobre todo en las condiciones salariales, condiciones de vida y los niveles de pobreza que van a empezar a aumentar en esas ciudades emergentes como centros industriales. Por ello yo aquí les planteo una serie de interrogantes, ¿sí?, que van a estar durante toda la clase, que va a ser cuáles eran las características de esos sectores obreros emergentes y de la infancia en el mundo laboral, teniendo en cuenta que eran parte de esos sectores trabajadores sin distinción alguna, y por supuesto en en qué condiciones se desarrollaba su vida diaria. Como actividad entonces inicial, lo que yo hago es retomar un poquito lo que habíamos estado haciendo al final de la clase anterior, que era que ellos debían imaginarse históricamente como trabajadores durante la Revolución Industrial en alguna ciudad inglesa. Para eso ellos debían contarme, bueno, con quiénes irían, a qué se dedicarían y en uno o dos párrafos cómo sería básicamente su calidad de vida. Algo que se me escapó es que no necesariamente ellos debían imaginarse como trabajadores adultos, sino que los infantes, como acabo de mencionar, eran parte de esos procesos productivos y tranquilamente podrían haber estado trabajando. Por eso yo retomo esos análisis, aquellos que se animen a contarme un poco cómo se imaginan su vida durante esa etapa. Y les agrego unas preguntas, ¿sí? Yo en esta clase no parto desde una situación problemática presente, pero sí de una cuestión que debería interpelarlos, ¿sí?, sobre todo en la edad que tienen, que recién están entrando en la adolescencia, a partir de las preguntas que agrego aquí, que es si ellos se imaginan trabajando con su edad actual, ¿sí?, por lo que acabo de mencionar anteriormente, y qué piensan ellos, sí, sobre la imagen que les muestro, sí, de trabajadores industriales niños, básicamente, y qué piensan sobre las legislaciones que después prohibieron el trabajo industrial, primero, por supuesto, en los centros industriales de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y después a lo largo de todo el mundo. Entonces, bueno, sería un poco complementar lo que ellos ya hicieron, pero hablar un poco desde su punto de vista, teniendo en cuenta que estos chicos, perdón que vuelva, probablemente incluso son más chicos que ellos, o como mucho tienen su edad, aquí los que están ubicados a la izquierda de la imagen. Y por último, sí, de este debate inicial para tener en cuenta la cuestión social, es qué rol activo deberían cumplir en la sociedad los niños y adolescentes, podríamos agregar, si bien son categorías mucho más contemporáneas. ¿Por qué agrego esta pregunta? Porque quizás al pensar que solamente se debe prohibir la legislación laboral, los niños están rezagados, digamos, a un plano lúdico, si se quiere, digamos que no cumplen ningún rol cívico importante en la sociedad. Entonces, según ellos, bueno, por supuesto que no deben trabajar bajo condiciones totalmente infrahumanas, pero qué rol entonces deben cumplir o tienen en la sociedad actualmente incluso. Partiendo de eso, ¿sí?, yo ahí ya abordo el desarrollo de la clase, que me llevaría una hora más o menos, estructuro las clases de manera similar, y aquí lo abro en dos cuestiones fundamentales, como les mencionaba hace un ratito. Por un lado, la emergencia de esa clase obrera, ¿sí?, sobre todo haciendo un poquito de énfasis, perdón, en la terminología de clase como reemplazo, o no sé si reemplazo, pero bueno, como una nueva categoría de estructura social, dejando de lado ya esos estamentos rígidos de los privilegios y un poco, bueno, los orígenes justamente de las acciones colectivas y del movimiento obrero.
Obviamente es toda una aproximación para chicos de 12, 13 años, por lo cual no vamos a hacer un debate sobre la experiencia y conciencia de clase, ni la terminología marxista, ni nada por el estilo, sino que simplemente ellos tengan un poco en cuenta, bueno, cómo va a ser esa nueva sociedad que es muy similar a la que vivimos actualmente, que ya dejamos de lado totalmente lo que veníamos viendo en la primera clase sobre la sociedad moderna y los distintos estamentos que veníamos analizando. Y por ello, bueno, por un lado, les menciono un poco en qué condiciones de vida van a vivir esos obreros, ¿sí? La emergencia de las epidemias, sobre todo por la concentración, la sobreconcentración urbana, las cantidades de horas que trabajaban, eh, las condiciones laborales y salariales, que van a dar un poco idea a esa toma de conciencia, ¿sí? Para tomar acciones colectivas que darían origen al movimiento obrero en reclamo justamente de las condiciones que se trabajaban y que se vivían también. Por eso yo aquí, por un lado, bueno, les aclaro que el movimiento obrero surge justamente como parte de esa revolución industrial, por la falta de derechos, incluso la falta de algún tipo de participación en las discusiones que ahora está tan estandarizado, o se supone, como parte de las relaciones laborales. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? Para que no se me haga tan largo el video, y siempre digo lo mismo, pero se me extiende, es el trabajo infantil. La categoría infantil es un poco contemporánea, yo no sé si en esa etapa se tenía en cuenta como algo infantil, sino que era parte de la economía familiar de subsistencia, es decir, un ingreso más, ¿sí? Y aquí sí, ellos ya podrían verse en estas fotos trabajando en esas fábricas emergentes, ¿sí? Que aquí yo hago un poco una serie de continuidad, así como los niños eran parte de esa sociedad agraria y trabajaban en la producción o en el consumo para la subsistencia, durante la revolución industrial van a ser parte, ¿sí? De ese nuevo esquema como trabajadores industriales, ¿sí? Que como mencionamos en un comienzo de la clase, después va a haber legislación para prohibir el trabajo infantil. Lo cierto es que eran parte de ese trabajo. Por supuesto que la gran ventaja para los sectores burgueses que venimos haciendo hincapié desde la primera clase era que se le pagaba menos que a un adulto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, justamente con la idea de que se reemplaza el trabajo manual, digamos, no hacía falta tener una edad mayor o una suficiente fuerza, que es la excusa que también se va a usar con las obreras mujeres, para realizar tareas totalmente infrahumanas con unas jornadas laborales que llevaban prácticamente todo el día. Entonces, bueno, yo acá les propongo como actividad algo que puede ser un poco quizás controvertido, pero me parece interesante, que es justamente analizar a cada actor social ni como bueno ni como malo, sino en defensa de sus propios intereses y con un rol específico en esas sociedades industriales. Yo acá les hago un breve resumen, ¿sí? Sobre los conflictos sociales entre esas dos clases antagónicas. Y por eso lo que hago es dividir la clase en dos grandes mitades, si bien van a estar en grupos de 4, y a un sector le va a tocar la burguesía, ¿sí? Que como menciono lo venimos viendo durante todas las clases, y ellos me tienen que decir, bueno, cuáles eran sus características generales y por qué podrían llamarse los nuevos privilegiados, perdón, dentro de esa sociedad industrial. Y aquí se pone picante, aquí se pone interesante, es si ustedes fueran parte de esa burguesía, enumere 3 factores por los cuales justifiquen los salarios que reciben los trabajadores y las cantidades de horas que trabajan. Los motivos que sean y, digamos, para entender un poco qué rol social cumplían esos actores, se puede justificar, entre comillas, por los márgenes de crecimiento económico, los márgenes de productividad, todo adaptado por supuesto al lenguaje que tengan ellos y que imaginen por qué defienden las cosas como son, y del otro sector lo que tienen que hacer, más allá de caracterizar a los sectores obreros, es
enumerar algunos factores que den cuenta de ese reclamo colectivo que exigen aumentos salariales y mejores condiciones de vida. Por supuesto que, insisto, van a usar terminologías acorde a chicos de 12 o 13 años, pero lo interesante es que se genere una discusión coloquial, pero para emerger un poco qué rol cumplía sobre todo esa nueva estructura social que tenemos hasta el día de hoy. Y como cierre de la actividad, después de analizar eso y de tratar de que no se genere un conflicto mayor, lo que les pido es, justamente como dice el título, alternativas para la construcción del pensamiento histórico. Esto sería para la siguiente clase. Básicamente lo que les pido es una narrativa visual, ¿sí? Que ellos elijan una foto de internet. Yo acá explico todo, dice ejemplo del docente, explico qué es una narrativa visual y las dos estrategias que pueden usar, ya sea Zoom o Puzzle, con la temática que a ellos les guste, el rol de las mujeres en la revolución industrial como trabajadoras, como parte de la familia, los obreros, el movimiento obrero, o si quieren justamente, tanto que lo venimos abordando, los infantes, la infancia en ese mundo laboral. Insisto, acá no me extiendo mucho porque lo explico más en este video y sería presentado oralmente por cada estudiante, como dice acá, en clase, y si fuera virtual, bueno, deberían publicar un mini video en Google Classroom mostrando una o dos fotos y construyendo así todo lo que venimos viendo con la temática que ellos quieran, no a partir de un texto, sino invertirlo y hablarlo a partir de una imagen. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces el video, que no logro bajarlo de los 10 minutos. Muchas gracias.